Demet Özdemir ha soltado la bomba. Ha revelado por fin lo que Can Yaman realmente deseaba. Y ojo que esto pone las cosas muy interesantes. Estábamos todos esperando una declaración, un comunicado, algo oficial, pero no. Demet, como siempre, va a su bola y suelta la verdad desde el barquero de una forma que nos deja a todos con la boca abierta. Olvídense de las tonterías que se han dicho por ahí, de las indirectas en redes, de los fans que inventan historias. Lo que Demet ha soltado ahora es la clave de todo. Para ser honestos, yo ya sospechaba que esto no era un simple fin de relación. Había algo más, un trasfondo que no nos contaban. Can Yaman, con su carisma arrollador y su éxito desorbitado, siempre ha sido un misterio. Y Demet, que lo conoce mejor que nadie, parece que ha decidido poner punto final a ese misterio. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de darle muchas vueltas, se ha dado cuenta de que Can Yaman tenía unas expectativas que ella simplemente no podía cumplir. Y no hablo de cosas materiales, para nada. Hablo de cosas más profundas, de planes de vida, de ambiciones que iban mucho más allá de una relación de pareja como la que ellos tenían. Muchos dicen que Can Yaman solo buscaba fama, que Demet era solo un escalón más en su meteórico ascenso. Pero yo sospecho que va por ahí, sí, pero de una manera más compleja. No es que Can Yaman quisiera ser más famoso a costa de Demet, sino que él tenía una visión de futuro que necesitaba, digamos, un escenario mucho más grande. Un escenario donde él fuera el protagonista absoluto, y Demet, bueno, quizás no encajaba en ese papel principal que él imaginaba. Y esto es lo duro, lo que Demet ha revelado, es que Can quería, oh wow. Quería un compromiso total y absoluto en su carrera. Nada de medias tintas. Quería que Demet estuviera al 100% dedicada a sus proyectos, a su crecimiento, a seguir esa estela de éxito imparable que ha conseguido. Y cuando dice dedicada, no me refiero a que le hiciera de representante, no. Me refiero a que ella también estuviera en esa misma ola, con la misma intensidad. Y Demet, que tiene su propia carrera, sus propios sueños, y que ha trabajado duro para llegar donde está, no podía simplemente aparcar todo para seguir la estela de Can. Ella tiene su propia luz, su propio brillo. No es una estrella que orbita alrededor de nadie. Y eso, amigos, parece que fue el choque de trenes definitivo. Can Yaman, con esa personalidad tan potente, seguramente sentía que merecía a alguien a su lado que estuviera dispuesto a sacrificar, o mejor dicho, a reorientar su propia vida para acompañarle en su aventura global. Y Demet, que es una crack. Pues no iba a hacer eso. Ella tiene su propio camino. Esto explica por qué terminaron, ¿veis? No fue una pelea tonta ni celos, fue una diferencia de visión vital y profesional abismal. Can quería su mundo y Demet quería el suyo. Y ella, al final, ha sido la que ha tenido la valentía de decirlo. De ponerle nombre a esa ambición desmedida de él. Es fascinante porque ahora entendemos muchas cosas. Los rumores de que él era muy controlador, de que quería que ella estuviera siempre disponible para él, tiene todo el sentido del mundo si lo que él deseaba era esa entrega total. No es que fuera celoso en el sentido tradicional, es que quería a su lado a alguien que remara en su misma dirección, a su misma velocidad y con su misma fuerza. Y Demet, al revelar esto, no solo nos da el salseo del siglo, sino que también defiende su propia postura. Está diciendo, yo tengo mis metas, yo tengo mi vida, y no voy a renunciar a ella por nadie. Y eso es admirable, ¿no creéis? Ahora la pregunta del millón es: ¿cómo reaccionará Can Yaman a esto? ¿Se pronunciará? ¿O seguirá en su mundo ajeno a todo, persiguiendo su ideal de pareja perfecta para su imperio? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha sido demasiado comprensiva o Can demasiado ambicioso?